Hola, muy buenas tardes. Muy bienvenidos a la 20ª edición de la Feria Internacional del Libro del Zócalo. En esta ocasión vamos a presentar la novela del escritor chino Liu Zhengyuan, La Era de los Embusteros. Y contamos con dos destacadas amigas aquí, Elena Bazán, editora del siglo XXI, que publicó este libro, y la profesora investigadora, doctora Liliana Arzovska, traductora de esta novela. Pero ante todo, permítanme hacer una breve presentación sobre nuestro autor, Liu Zhengyuan, de esta destacada novela, La Era de los Embusteros. El escritor chino Liu Zhengyuan es uno de los más prestigiosos de China. Nació en 1958 en Yanjin, provincia de Henan. Durante la Revolución Cultural, entre 1966 y 76, se alistó en el Ejército de Liberación China y pasó 5 años en el desierto de Gobi. En 1982 se licenció en la Universidad de Pekín en literatura china. A principios de los años 80 del siglo pasado, emprendió su carrera de creación literaria. Entre sus obras literarias se destacan las novelas Las flores amarillas de la tierra natal, Anécdotas de la tierra natal, Material y espíritu en la tierra natal, una trilogía, y De regreso a 1942, una sarta de estupideces, Teléfono móvil, El pequeño gran salto de Liu, y Yo no soy una mujerzuela, La palabra que vale más que 10.000, y también, por supuesto, La Era de los Embusteros. Y también ha publicado libros de cuentos, Tabú, Los reclutas, La oficina, Suelo cubierto de plumas, entre otros. Sus obras han sido traducidas al inglés, francés, alemán, español, italiano, sueco, checo, ruso, húngaro, serbio, árabe, japonés, coreano, vietnamita, tailandés y otros idiomas. Muchas de sus obras de Liu Zhengyuan han sido adaptadas al cine y teleseries, y estas películas han sido premiadas en los festivales internacionales de cine de Toronto, San Sebastián, Berlín, Roma, Cairo, Busan, Hong Kong, entre otros. 大家好，我是刘振云，是来自中国的作家。这次墨西哥城国际书展本来我是要参加的，因为疫情的原因无法前往。目前我的作品被翻译成西班牙文的有6本，温故1942，手机我叫刘跃进，一句顶1万句，我不是潘金莲，还有这次墨西哥国际书展出现的我的一本新书吃瓜时代的儿女们。我的这些作品有一个共同特点，他们的主人公都是底层的劳动人民，他们平常不大爱说话，因为他们说话也没有人听，说话不占地方。他们把这些话压到了心底，就成了心事，但是万千的心事汇到一起，就成了洪流。不管是一句顶1万句里的杨百顺，还是我叫刘跃进里的刘跃进，或是我不是潘金莲里边的李雪莲，他们是被这个世界忽略的人，他们的情感也是不被人们重视的。我觉得文学的作用就是要把这些被忽略的人、被忽略的情感一点一滴给打捞出来。我特别感谢我的翻译家，也是著名的汉学家莉莉亚娜女士，是他们把这些作品变成了西班牙文。我也特别感谢我的好朋友孙金堂先生对我书的出版起到的非常大的促进作用。我也感谢我在墨西哥的出版社，他的代表艾莲娜女士对整个书的编辑，包括对书的好多的指点。祝墨西哥城国际书展取得圆满成功。Gracias al escritor Liu Zhengyuan que nos mandó este saludo.
Entonces, bueno, a continuación vamos a hablar de esta novela y también yo creo que a partir de esta novela, de la serie de obras chinas publicadas en México. Bueno, aquí contamos con Elena Bazán, que es editora de la editorial Siglo XXI. La editorial yo creo que es la editorial mexicana que ha publicado más obras literarias chinas en México. Realmente un trabajo admirable. Ahora voy a dar palabra a Elena para que nos presente la editorial y también esta novela. Elena, por favor. Muchas gracias, Sun. Hola, Sun. Hola, Liliana. Es un gusto verlos, aunque sea a la distancia. Quiero empezar por felicitar a la FIL Zócalo. Está haciendo un extraordinario trabajo y el esfuerzo por darnos nuestra feria que cada año está en el centro de la ciudad, ahora de manera virtual, es muy importante. Así que enhorabuena. Y bueno, les voy a contar de qué se trata El País del Centro. Yo soy editora de la colección de literatura china en español que se publica en Siglo XXI Editores. Como todos ustedes saben, Siglo XXI es una editorial mexicana que tiene más de 50 años y un catálogo muy vasto de diferentes temáticas, entre ellas ciencias sociales y humanidades, entre muchas otras cosas. Pero desde 2017 se ha concentrado en crear una colección muy, muy especial y es literatura china traducida directamente al español. Tal vez algunos de ustedes ya hayan tenido un acercamiento con la literatura china y sí, la verdad es que hay bastantes libros traducidos del chino en español, pero hay una diferencia importante y es que históricamente la traducción de obras del chino a otros idiomas ha sido por terceras lenguas. Ahora Liliana ya nos hablará mucho más de esto, pero lo que estamos intentando hacer en El País del Centro es cambiar un poco la dinámica de cómo acercarnos a la literatura china y es creando traducciones directamente del chino al español. Y este es un esfuerzo en el que está muy comprometido Siglo XXI. Desde 2007 que lanzamos esta colección, al día de hoy tenemos publicadas 7 obras de diferentes autores chinos, de las cuales 4 ya están disponibles en libro electrónico y 3 de ellas son audiolibro. De hecho, los 3 audiolibros que los pueden encontrar en Storytel son de nuestro querido autor Liu Chenyon. El País del Centro lo pueden encontrar en todas las librerías. Ustedes saben cómo llegar a Siglo XXI Editores y se distingue, a ver si se ve aquí bien, por este sellito que está aquí, que es muy especial para nosotros. El País del Centro significa literalmente China. Y esta es la manera en la que Siglo XXI se acerca a una literatura que es fascinante y además estamos leyendo literatura contemporánea. Creo que, bueno, con esto podemos introducir a la colección del País del Centro. Muchas gracias, Elena. Gracias por la presentación. Y ahora, bueno, con esta novela, bueno, La Era de los Embusteros, como la última novela de Liu Chenyon, que publicó en China en 2017. Bueno, después de la publicación, de que salió a luz en China, esta novela rápidamente conquistó a los lectores y a la crítica. Pero muy pronto, para mí, muy pronto, esta novela llegó a México, a América Latina, con la excelente traducción, el trabajo de traducción de la doctora Liliana Arzofta, y también, claro, el trabajo de edición del Siglo XXI. Ahora me gustaría, bueno, primero presentar a nuestra querida invitada profesora, investigadora del Colegio de México, destacada traductora literaria, bueno, de chino al español, y gran sinóloga que han publicado muchos libros bueno, sobre la lengua china, sobre, bueno, la cultura china y también bueno, la literatura china. En primer lugar, quería preguntar a nuestra querida Liliana, ¿qué le motivó a publicar esta novela? Mi querido Sun,
muy pronto le voy a contestar a su pregunta, pero permítame antes el honor a quien honor se merece. Quiero también dar las gracias a la Feria del Zócalo, que ha hecho un gran esfuerzo para que el COVID no sea un impedimento, para que se realice de una forma incluso, y yo creo que con más alcance, que si fuese, como siempre lo ha sido, física. Quiero agradecer también muchísimo a mi editorial, al Siglo XXI, que finalmente es la razón por la que hoy aquí nos reúne a través de del País del Centro, la colección que Elena ha explicado y detallado con mucho esmero y cariño. Pero aquí no puedo empezar a contestar la pregunta de mi querido Sun antes de presentar a nuestro Sun. Aquí tenemos, yo creo que alguien que el público mexicano debe de conocer. No voy ni siquiera a buscar palabras para decir, porque realmente se avalanchan las palabras en mi cabeza. Este señor chino que tiene, como ustedes ven, un español impecable, tiene muchos años en México, en Latinoamérica, entre México, Chile y el resto de Latinoamérica. Él es doctor por Universidad China y nos ha honrado en México como presidente, como director del Instituto Confucio de la UNAM. Después nos lo robaron y lo llevaron a Chile para ser el representante de los 25 institutos Confucio en Latinoamérica. Y actualmente aún está en Chile, probablemente pronto regrese a China, pero ahorita los probables para todos nosotros, yo quisiera ir a China antes que Sun, pero yo como veo las cosas vamos a esperar un poco más. Considero que esta presentación era necesaria, pero la debo de ampliar, puesto que en buena medida la colección País del Centro se debe a un proyecto iniciado por el profesor Sun en los años de su estancia en la Ciudad de México, cuando dentro del programa de los institutos Confucio, que básicamente, se orientan hacia la enseñanza del chino y la cultura china, en Latinoamérica y en todas las latitudes del mundo. Él propició dentro de este programa un proyecto especial que era usar la literatura como la bandera de la cultura china. Y entonces comenzó a traernos a México. Obviamente UNAM era, digamos, su institución, puesto que el Instituto Confucio es en la UNAM. Sin embargo, la gran amistad que me une con él me permitió tener a grandes escritores y poetas chinos sistemáticamente en las salas del Colegio de México, de la UNAM, de otras instituciones académicas de México, en muchos otros espacios no académicos, culturales de la Ciudad de México, ferias de libros, etcétera, etcétera. De hecho, nuestro escritor, el que hoy vamos a presentar con más detalle, y lo estamos haciendo, vino a México dentro de ese gran proyecto de usar la bandera de la literatura china como la cara de la China moderna. Y este proyecto, pues definitivamente se lo debemos a Sun Xintang. Ahora sí me voy a ir a lo que aquí nos reúne. Sin embargo, no se separa para nada de lo que acabo de decir. Es una natural, digamos, continuación. A raíz de que conocimos a Liu Zhenyun en México, un hombre con un don de palabra impresionante en chino, pero ni modo, había traducción y yo creo que buenas traducciones. Creo que, a muchos de los que trabajamos, China en buena medida nos conquistó. Me conquistó a mí y desde entonces comencé a fijarme en su obra, pero también quiero confesar algo, Elena, algo que nunca les he dicho antes. Antes de conocer a Liu Zhenyun, cuando yo todavía no me fijaba mucho en los derechos de autor, traduje una novela de Liu Zhenyun, que era Tapu, el que el profesor Sun Xintang acaba de mencionar. Incluso la publiqué sin conocerlo y creo que ni siquiera le pedí los derechos, algo muy mal visto hoy en día. Pero eran otros tiempos. Así empezó Liu Zhenyun a entrar a mi vida por medio de su literatura, y esta última obra para mí fue para mí es finalmente la última obra, La Era de los Embusteros. Es Liu Zhenyun,
es algo que yo creo que podemos ver en las otras obras que también Siglo XXI ha publicado. Es él, toda la esencia de Liu Zhengyun está en esta obra. ¿Por qué? Porque también me interesó La Era de los Embusteros, que por cierto, si el público me permite, quisiera compartir con ustedes el título original. Es decir, los hijos y las hijas. Yo quería ponerle otro nombre, si se recuerda Elena. Yo iba a ponerle La Era de los Pepiteros. Es decir, las pepitas, semillas que todos comemos en las plazas públicas como Coyoacán y en el Zócalo. Este es el título original. Pero claro, a la hora de publicar las obras, siempre se busca algo que tenga un mayor atractivo, etcétera. Y creo que el título realmente refleja la obra en sí. ¿Cuál es el sello que yo puedo, bueno, dentro de las 4 obras que ha publicado Siglo XXI, o las 6 ya hechas en español, creo que hay 2 que se distinguen por su naturaleza, a lo que ahora me quiero enfocar y concentrar. Una es 1942 y la otra es La palabra que vale por 10.000. Los otros títulos de Liu Zhengyun, como son El gran salto de Liu, que también está publicado y editado por Elena Bazán y Siglo XXI, como es Yo no soy una mujerzuela, que está publicado por Siglo XXI, finalmente comparten un tema, tal y como hace un momento en el video de Liu Zhengyun pudimos observar. El autor mismo dice, yo le doy la voz a los invisibles. Efectivamente, eso es lo que hace Liu Zhengyun en su obra, pero para contrastar los invisibles y para contrastar y hacerlos mucho más evidentes, casi siempre los combina con aquellos que tienen el poder en su mano, sea el político, sea el económico. Y entonces el contraste que Liu Zhengyun, yo no diría que escribe, yo diría que dibuja entre estas 2 plataformas, llamémosle como clases sociales, grupos sociales, no importa cómo los llamemos, pero finalmente La Era de los Embusteros, Niu Xiaoli, el personaje central, Li Xuelian, otro personaje central de Yo no soy una mujerzuela, todos ellos son los marginados, aquellos, como dice el mismo Liu Zhengyun, que pueden hablar, pero no quieren hacerlo porque sienten que no hay quien los escuche, sienten que no hay nadie que les quiera prestar la atención. Y ahí el autor dice, entonces somos nosotros, los escritores, con esa sensibilidad social que le podemos y le debemos dar voz a los que no hablan, a los que no se ven, a los marginados. Y yo creo que dentro de La Era de los Embusteros, Liu Zhengyun realmente logra dibujar, por supuesto que él es chino y él habla sobre chinos y los nombres de los protagonistas son chinos, pero la verdad, leído este libro desde la perspectiva latinoamericana, yo creo que Latinoamérica se encuentra perfectamente en la obra de Liu Zhengyun. Muchas gracias, querida Liliana. Gracias por esta presentación. Y bueno, una presentación con mucho cariño, con mucho afecto sobre el trabajo y también sobre la obra de Liu Zhengyun. Efectivamente, porque Liu Zhengyun es un escritor muy querido por los lectores chinos, porque en su obra, como acabas de mencionar, refleja la vida de los vulnerables, de los marginados, y es la voz que presenta a esa parte, a ese grupo, parte del grupo social que no tiene voz. Bueno, muchas gracias, y también me gustaría que Elena comente un poco. Entonces, Liu Zhengyun es un escritor de mucha calidad, pero también muy popular en China. Sus obras, en cada obra causa cada obra publicada levanta sensación en el país. La Era de los Embusteros, bueno, yo no tengo cifra exacta, pero por lo menos 500,000 de ejemplares ya vendidos en China. Y entonces me gustaría
bueno, saber, bueno, que también comentes qué recepción ha tenido, bueno, por la editorial del siglo XXI, ustedes han tenido sobre la recepción de esta novela en México, o qué opinión ha tenido de los lectores locales. Gracias. Bueno, la literatura china en México sí que tiene lectores, son lectores que se van sumando poco a poco, porque entre tantas maravillas que tenemos para leer, había estado un poco lejano de las estanterías la literatura china. Entonces va poco a poco insertándose en los lectores mexicanos. ¿Qué es lo que pasa? Y nos damos cuenta en siglo XXI porque estamos muy cerca siempre de nuestros lectores, con círculos de lectura, con eventos, con presentaciones, bueno, presentaciones cuando se podía, pero estamos siempre en comunicación con ellos. Y lo que estamos viendo es que son lectores que se entregan a la colección, que leen primero a un autor y después leen a otro autor porque les está interesando el universo que significa la literatura china. Específicamente con Liu, ¿qué es lo que pasa en la recepción de los lectores mexicanos? Hemos publicado 4 obras de Liu, es nuestro autor más publicado hasta el momento. Y todas son bastante particulares en sí mismas. Hemos publicado El pequeño gran salto de Liu, que trata de un cocinero que a quien le roban su dinero y él le roba a alguien más y él le roba a alguien más hasta que se vuelve un desastre y llegan con el ladrón mayor, por decirlo así. La palabra que vale por 10,000 también está publicada en siglo XXI y es una obra espectacular. O sea, si alguien quiere acercarse a China, pero no solo a la China actual, sino a la China de 2 generaciones atrás, es un panorama completo de qué es el país asiático. Y también hemos publicado Yo no soy una mujerzuela, que es una obra cuya protagonista, una mujer que busca justicia hasta el lugar al que ninguna persona del pueblo puede entrar, que es, imaginemos todos la plaza principal en Pekín, la plaza de Tiananmen, el Salón del Pueblo que está ahí, que es parte del órgano de gobierno, pues esta mujer logra entrar en busca de justicia. Y esto me lleva a hablar de la última obra, La Era de los Embusteros. Lo que pasa con nuestros lectores es que cuando descubren el universo de Liu, se quedan enganchados, les gusta, porque Liu es un autor completamente transparente y busca siempre la justicia para sus personajes. Lo que a mí más me gusta como lectora y como editora es menos habla de la crueldad. Para llegar a la justicia, para obtener un poco de justicia, hay mucha crueldad en el camino. Y esto es lo que nos cuenta Liu. ¿Y cómo lo hace? Pues por los pasillos de China, por los pasillos de un mercado en donde hay una persecución, o por las calles de cualquier gran ciudad, o por los pueblos, o una ruta en búsqueda de una mujer. Este es el escenario. Entonces, los lectores lo han recibido muy bien. Liu tiene ya un público aquí en México. La última vez que hablamos con un círculo de lectores me preguntaban cuándo va a venir, pues les cuento que intentamos traerlo ya en 2 ocasiones a México. La primera vez iba a llegar en septiembre del 2017, justo el día del temblor, y por supuesto no aterrizó el avión. Y la segunda vez, justo la semana en la que aquí en México nos mandaron a la casa por la cuarentena, pues esa semana ya aterrizó Liu. Entonces, la tercera es la vencida. Liu va a venir a México. Él tiene mucho cariño por el trabajo que hemos hecho en siglo XXI y se lo agradezco. Cuando un autor confía en su editorial, en su casa editorial y en su editor, es muy valioso, porque esto significa que vamos a seguir trabajando juntos. Así que, en resumen, Sun, yo creo como lectora de la colección, no solamente del lado editorial, sino como lectora, que hay mucho potencial para que la gente se interese. ¿Qué es China? Mira, la verdad es que sabemos poquísimo, si no es que no sabemos nada, ¿no? Tenemos una imagen muy nebulosa o solamente de las cosas que escuchamos en las noticias, que son muy ajenas al cotidiano de personas como Liliana, como Sun, como yo, 3 personas comunes que van viviendo día a día. Entonces, lo que hace la literatura es enseñarnos un poquito de la China que se vive día a día, y esta es la maravilla de la colección del País del Centro, y especialmente de Liu. Liu tiene una gran sensibilidad por abrir la puerta de lo que pasa todos los días. Y les voy a contar, sin ningún spoiler, se los prometo, de qué va La Era de los Embusteros. Comienza con un matrimonio arreglado, algo que sigue sucediendo, que sigue siendo común en algunas regiones de China. Pero resulta que la novia es comprada. Por alguna razón, compran a la novia, sucede la boda y todos están muy felices. Quien hace esta transacción es la hermana del novio.
porque se quiere quitar de encima al hermano prácticamente. Le consigue una mujer, igual, yo me voy a hacer mis cosas. Lo que pasa es que la novia huye a los pocos días de haberse consumado el matrimonio. La novia se escapa y la hermana es la que decide ir a buscarla y dice, esto no es justo. Todo lo que yo hice para que esta mujer estuviera en esta casa se escapó, voy a ir por ella. Pues este es el inicio de la era de los embusteros. Una mujer que además es una protagonista maravillosa porque tiene una nobleza muy singular, es la mujer más noble del pueblo en donde vive. Es engañada, ¿no? Una embustera le gana la batalla y ella decide que no va a permitir que esto pase. Entonces toma sus cosas, toma el poco dinero que tiene y emprende una búsqueda con tan solo un nombre, el nombre de la mujer y el nombre del pueblo del que es originaria. Imaginen ustedes cuántos pueblos hay en China y cuántas mujeres con nombres similares. Y al final, es una gran historia, no voy a contar de qué es lo que sigue, pero les aseguro que las aventuras les van a encantar. Y es lo que dice Liu, es la búsqueda de justicia en una sociedad tan compleja para encontrarla. Y yo quiero destacar, y con esto cierro mi comentario, el poder de las mujeres en la literatura de Liu. Esto es algo que a mí personalmente como editora me gusta muchísimo. La protagonista de la era de los embusteros es esta joven, inocente, noble, que al final, bueno, puede parecer al principio que es un pez al que otro pez más grande se la devora, ¿no? Y así, esto es lo que pasa mucho con Liu, ¿no? O sea, el pequeño es devorado por el más grande, devorado o pisoteado. Pues al final lo que hacen estas grandes protagonistas es que el pequeño pez se come a todos los peces grandes y se los come de un jalón. Lo que logra mostrar Liu con sus protagonistas es la fuerza que tienen las mujeres para cambiar las cosas. Y eso es algo muy constante. Las 4 obras de Liu que yo he trabajado, encuentro este hilo conductor y a mí me parece muy necesario que tengamos estas protagonistas en una época como la que vivimos. Así que bueno, como verán, yo también estoy encantada con la literatura de Liu, más allá de como editora, como lectora, y así es como se está recibiendo la literatura. Hay muchos comentarios, quienes comienzan a leer a Liu, después pasan y leen a Yapin Ba, que es otro de nuestros autores, a Xu Zhishen, un autor publicado este año, o también a Fan Fang, una de nuestras autoras. Muchas gracias, Elena, gracias por tus comentarios. De verdad, yo realmente aprecio tu comentario y también tu conocimiento de ese afecto con las obras de Liu, con el mismo escritor y también con la literatura china en general. Eso es verdad. Por eso, yo creo que por eso que ustedes la editorial Siglo XXI, llevan la vanguardia en publicar obras chinas en América Latina. En América Latina, eso es realmente admirable. Bueno, también tus palabras me recuerdan bueno, la visita de Liu Zhengyun a América Latina, porque sí, bueno, lamentablemente no, el año 2018 o 17 no pudo aterrizar en Ciudad de México, pero sí, yo recuerdo que yo le invité en 2 ocasiones a América Latina. En 2013 le invité a México cuando yo estaba de director chino del Instituto Confucio de la UNAM. Entonces, junto con Liliana, hemos hecho eventos con Liu Zhengyun en el Colmex. Así que, bueno, en aquel entonces solo tenía 2 obras traducidas al español y muy poco conocido por el público, por los mexicano, latinoamericano. Pero hoy en día, gracias a estos esfuerzos que ustedes están realizando, bueno, ya tienen en total, así que es como 6 obras, en total 6 obras traducidas al español y hoy en día, bueno, obviamente más conocido en el mundo hispánico. Bueno, entonces, bueno, yo también espero que, bueno, en el futuro tengamos la oportunidad de volver a imitarlo, a tenerlo entre nosotros en América Latina. Sí, bueno, entonces, yo recuerdo en 2008 yo le invité a Chile y tuvo una conferencia muy interesante en el Congreso Nacional de Chile, con, bueno, una charla muy interesante, o sea,
atrapó, interesó, enganchó al público. Eso es el don, yo creo que es el don que tiene Liu Zhengyuan. En el habla, tiene elocuencia, pero también lo mismo ocurre en sus obras, porque Liu siempre tiene un lenguaje llano, simpático y cargado de humor e ironía. Para mí tiene una extraordinaria capacidad narrativa a través de una minuciosa observación de la realidad social y las relaciones humanas. Entonces, sobre todo, como tiene una vista muy perspicaz en captar lo que está ocurriendo en China, entre la gente de China. Y en este caso también usa unas palabras muy nuevas, neologismos, incluso las palabras que los jóvenes se comentan en Internet, esas palabras. Como la era de los embusteros, el título original en chino, Shihua, que es una palabra que viene de esta parte del público chino, que nuestra querida Liliana ha sido capaz de traducirlo. Entonces también es justamente en este sentido quería que Liliana también comente. Tú, por favor, puedes decirnos qué como dificultades o qué incluso disfrutes que has tenido en el trabajo de la traducción de las obras de Liu Zhengyuan. Sí, muchas gracias, Sun, por esta pregunta. Yo quiero decir, he disfrutado mucho los comentarios de Elena, tuyos, y quiero decir lo siguiente. Inmediatamente me voy a enfocar a lo que tú dices, el goce de la traducción. Pero créame, y lo hemos platicado en otras ocasiones, Elena y tú son testigos. Para mí el hecho de traducir literatura china al español, publicarla en México, en Latinoamérica en general, espero que me entienda el público, pero va incluso más allá, va un poco más lejos de lo que propiamente nos proporciona la literatura en términos de goce, disfrute, alegría, conocimiento. Yo veo esta colección, yo veo la traducción de literatura china a español y publicada en México, es decir, Latinoamérica, como una manera de contribuir al escaso conocimiento del público latinoamericano sobre China. Creo que esta colección, claro que es literatura, es ficción, claro que debe de gustar, claro que se debe de cuidar el lenguaje, pero también creo que en última instancia tiene que poner su grano de arena para conocer a China en español desde la perspectiva literaria. Los escritores que hasta ahorita ha publicado Siglo XXI son realistas. Encontramos, sí, ok, es literatura, es ficción, pero créanme que en estas novelas hay más China que en muchos discursos y en muchas estadísticas económicas de los grandes alcances de China de los últimos años, admirables y admirados por todos, propios y extraños. Pero esta novela, como dijo Sun, como dijo Elena, estas novelas, particularmente de Liu Zhengyuan, pues digamos, si por un lado está la China que apantalla al mundo con crecimientos de 10%, que apantalla al mundo con puentes de 40 kilómetros y con todo aquello que es una infraestructura que en Latinoamérica apenas la podemos soñar en el siglo XXI, pues finalmente está la población que carga en los hombros esa China. Y esa población somos tú, yo, ellos, nosotros, todos. Y esa es la población que adquiere voz y voto en toda la literatura hasta China, hasta la fecha publicada por la colección El País del Centro del siglo XXI.
Dificultades son, por favor, usted lo sabe. Si alguien sabe lo que son las dificultades de traducir chino a español o viceversa, español-chino, creo que usted y yo ahí sí tenemos algo que decir. Porque no estamos hablando de la lengua. Yo no traduzco chino. Yo no traduzco chino al español. Yo traduzco a China al español. Porque dentro del chino está China, aquello que es, yo diría, bastante, sí, China, bueno, podemos cada quien a su nivel y decir, no, yo sí sé esto y sé aquello, pero vamos a ser honestos, Latinoamérica conoce muy poco a China y eso se ha reflejado perfectamente en nuestro comercio, digamos, bilateral y en muchos otros tipos de relaciones bilaterales entre países latinoamericanos y China. ¿Qué es lo que pasa? Todo el bagaje cultural detrás, con Elena lo hemos discutido, de pronto dice Liu Zhenyun o cualquier otro escritor, dice el gran salto adelante y entonces, claro, nuestra editora, como dijo Sun, que ya es una especialista en China, que se ha pulido a lo largo del proceso de editar literatura china, ha tenido que aprender muchísimo. Entonces, aquello que para Sun es obvio, acaba de decir, nuestro escritor pasó 5 años durante la revolución cultural en el desierto del Gobi. Pues bueno, vamos a preguntar al público qué tanto sabemos de la revolución cultural. Digo, la palabra suena muy bonito. Imagínense, revolución cultural. Si le empiezas a rascar un poquito de lo que eso significó en la historia moderna de China y sobre todo en la historia moderna de los chinos, del ser humano, pues yo creo que pierde ese efecto tan bonito, lingüísticamente dicho, la gran revolución proletaria cultural de China. ¿Sí? Entonces, detrás de nuestras novelas, de cada una de las novelas, y no estoy hablando detrás de la novela en sí, yo diría detrás de cada palabra o detrás de cada párrafo, detrás de cada hoja, están eventos culturales asociados a aquello que es China y que, bueno, también vamos a reconocer el, digamos, auge de China en Latinoamérica y en el mundo tiene apenas 40 años. Hasta 1980, digamos, los 70s, China era un país bastante cerrado y hermético. Entonces, en 40 años logra proyectarse como el ave fénix que surge de todas las cenizas. Claro, no nos da mucho tiempo a nosotros, ni a los lectores, ni latinoamericanos, ni europeos, pues procesar estos cambios. Y siglo XXI, Elena Bazán, el país del centro, se ha insertado en ese concierto de dar a conocer a China. Y yo diría dar a conocer China de la mejor, más amable y más bella manera, la literatura. Gracias, muchas gracias, Liliana. De verdad, sí, yo realmente aprecio, valoro todo el trabajo que ustedes han hecho y están realizando por la literatura china, por su presencia en México, en América Latina. Bueno, yo creo que Elena, bueno, de su proyecto El País del Centro, del siglo XXI, yo creo que ustedes tienen como más, o sea, títulos ya en consideración para la publicación en el futuro. Bien, y también Liliana siempre es como yo, para mí, es una traductora fanática, es una ferviente, entonces, bueno, investigadora, traductora de la literatura china contemporánea. Entonces, gracias a Liliana, entonces muchos de los lectores latinoamericanos han podido acercarse a la literatura china y a través de la literatura china, como ha dicho Liliana, acercarse a la cultura, a la sociedad china. Entonces, en ese sentido, yo, bueno, realmente estoy agradecido, honrado del trabajo de ambas. Bueno, entonces, yo creo que este intercambio literario, bueno, debe tener mayor como intensidad en el futuro. Bueno, me alegro mucho como en México, en América Latina, yo también he visto que
ya hay cada vez más editoriales empiezan a como sumarse a este gran intercambio literario. Por ejemplo, en Chile, en Argentina también, editoriales ya empiezan a tener tienen su mirada que enfocada en obras literarias chinas y empieza a publicar eso. Bien, es que yo creo que este intercambio literario debe de ser de doble sentido, o sea, de China a México, América Latina, y también de México a China. Bueno, como saben, la literatura mexicana sí ya tiene mucha presencia en China. Los grandes maestros literarios de México, como Juan Rulfo, Octavio Paz, Carlos Fuentes, todos casi sus obras completas tienen versión china. Ya han encontrado muy buena recepción entre los lectores chinos y la crítica china. Incluso las generaciones recientes de escritores mexicanos, por ejemplo, Ángeles Mastrata y también Laura Esquivel también tienen sus obras traducidas al chino. Entonces, pero en comparación con esto, como ustedes saben, la literatura china aún queda mucho que recorrer, tiene mucho que recorrer para llegar a México y a América Latina. Entonces, ustedes dos llevan la vanguardia, son los pioneros en este trabajo. Entonces, está haciendo una contribución realmente admirable. Yo creo que eso nos ayuda con este trabajo tan lindo, nos ayuda a llegar a la comprensión, entendimiento mutuo entre ambos lados del Pacífico. Bien, querida, yo creo que nos quedan pocos minutos. Quería pedir a cada una de ustedes que haga un comentario para el cierre de esta presentación. También, primero voy a pedir a Elena, por favor. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Sun. Como siempre es un gusto hablar contigo. Enhorabuena por todo el trabajo que has hecho también, porque si existe el País del Centro, pues es gracias a ti, a Liliana y a muchos otros precursores. Liliana, tú sabes lo que disfruto hablar contigo, trabajar contigo, eres el corazón de este proyecto. Y a los lectores me queda invitarlos, los invito a que le den una oportunidad a la literatura china. Yo antes de conocer a estos autores que hemos mencionado, Liu Pingba, Xu Zhichen, Liu Zhenyun, Fang Fang, Alai, Chen Ran, Xuemo, no tenía ni idea. Y a mí se me ha abierto un universo que se llama China, que se llama Asia, que se llama el otro lado del mundo a través de la literatura. Les recomiendo que se acerquen a la colección del País del Centro. Nuestro último título publicado es La Era de los Embusteros de Liu Zhenyun, pero hay mucho más que leer. Nos pueden encontrar además en la versión que quieran, ¿no? Si lo quieren escuchar en audiolibro, adelante, en ebook, si es más cómodo, o en papel, todo está disponible. Y gracias por acompañarnos y gracias de nuevo a la FIL-SOCAL. Gracias, Elena. Muchas gracias. Y por favor, Liliana. Sí, gracias. Disfrutar, no tengo palabras para decir cuánto he disfrutado de verte aquí, de verte a ti, Elena. Quiero decir que me he dado cuenta a lo largo de estos bastantes años de traducción que no es suficiente un buen traductor, es importante un buen editor. Pero quiero ir aún más lejos. Quiero invitar, Sun lo acaba de decir, cada vez. Yo felicito, yo admiro mucho y quiero al siglo XXI, porque la editorial mexicana siglo XXI abrió las puertas a algo desconocido, a algo que puede ser un riesgo, que puede ser que no,
Y quiero en esta ocasión, como lo hizo Sun, como dijo Sun, invitar a más editoriales mexicanas y latinoamericanas que se sumen a este esfuerzo. Todo el mundo sabe, y las editoriales mejor que cualquier otro, que no todos los libros van a ser premio Nobel, ni van a ser, pero todos tienen un valor. Y el valor de la literatura contemporánea china, para que el lector goce y a su vez conozca más de aquello que se está perfilando como el gran país del siglo XXI, la potencia económica, política, etcétera, etcétera. Pues siglo XXI, los traductores, los editores estamos colaborando para acercar a China en español al lector. Entonces, ojalá y haya más valientes editoriales mexicanas y latinoamericanas que nos quieran apoyar en este esfuerzo, porque no soy única. Habemos muchos traductores, más bien cada vez más. Tampoco piensen que estoy hablando de un mundo de personas que podemos traducir literatura china del chino al español, pero sí, yo tengo muchos colegas aquí en México, en otras latitudes de Latinoamérica, que hacen un excelente trabajo de traducción literaria y que quieren esto, justamente quieren la apertura de una editorial para poder introducir aquello que hacen con mucho esmero, con mucha alegría y mucho profesionalismo. Gracias a la Feria de Zócalo por darnos este espacio. Nuevamente, gracias a ti, Sun. Creo que en la próxima vida vas a trabajar en la televisión de no sé qué país, va a ser así como Global Television, donde usted va a ser el conductor por excelencia. Como siempre, es un gusto estar contigo. Gracias a los organizadores de este evento y a todo el apoyo técnico que está detrás de esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias, Liliana, de verdad, gracias. Bueno, con esto yo creo que ya es tiempo de dar cierre a nuestra presentación de la novela del escritor chino Liu Zhengyun, La Era de los Embusteros. Muchas gracias a nuestra querida Liliana, querida Elena, por estar aquí, por presentar esta novela importante del escritor chino. También muchas gracias a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a los organizadores. Yo, por último, solo quería decirles que lean, y yo quería recomendarles ampliamente esta novela de Liu Zhengyun, que lean La Era de los Embusteros, lean las obras de Liu Zhengyun y lean la literatura china. Ustedes van a descubrir un nuevo mundo, una nueva realidad. Muchas gracias. Gracias.